Estamos en Full de Haces y como es habitual nosotros siempre también comentamos cosas que tienen que ver con nuestro bolsillo, porque básicamente hay cosas que también nos atañen en ese punto tan, ¿cómo decirlo? Sensible de nuestra economía personal. Sí. Y vamos a tratar un tema que es sobre las cuentas de electricidad, cortes de suministro, lecturas de consumo y tarifas por los promedios de los últimos 6 meses. Ahí Don Asta nos va a explicar muy bien de qué se trata toda esta maraña de términos que vienen junto con las cuentas de electricidad. Claro, lo que pasa es que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la semana pasada, el ministro subrogante, Francisco López, tuvo que asistir a explicar todos esos temas que trataste tú, Iracundo, que se han suscitado durante los meses de abril y mayo. En varios puntos de nuestro territorio nacional. Lo que pasa es que a muchas personas, sobre todo de comercios que están cerrados durante esta época de pandemia, le han aparecido de todas maneras alzas en las cuentas de electricidad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si está cerrado, por ejemplo. ¿O por qué tengo un alza yo en la cuenta? Y eso tiene que ver con un asunto que se denomina factura provisoria, ¿ya? Como estamos en época de pandemia, los que van a medir a nuestras casas, los medidores, digamos así, el número que ellos leen, en todos los medidores no han podido ir, no han podido asistir. Entonces, ¿qué pasa? Que por ley lo que se hace es establecer una factura provisoria en la cual se realiza un promedio de consumo de energía eléctrica de los últimos 6 meses. ¿Ya? Y eso es lo que a ti te cobran haciendo como un ponderado en las cuentas de electricidad de todos nosotros, digámoslo así. Y no te fueron a medir. ¿Ya? Y eso es un ejemplo claro de una cosa que está mal hecho, porque ¿cómo es posible si ellos no saben cuánto yo estoy consumiendo? O sea, claro, es asignarle un valor es un número imaginario. Además está claro que muchos comercios no están funcionando y por ende tienen los negocios cerrados y por ende no pueden tener consumo eléctrico o su consumo es muy mínimo. Claro, pues entonces ellos tuvieron que ir y van a tener que ir en masa, sobre todo a hacer reclamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las empresas de distribución eléctrica, como son las 4 más importantes, digámoslo así, en el territorio nacional, que son CGE, Chilquinta, Enel y el grupo SAESA, van a tener que introducir en sus páginas web formas de las cuales tú tienes que ingresarle el número de tu medidor, ¿ya? Para que ellos te hagan una suerte de refacturación, ¿ya? Entonces, para ponerlo en cifras, en la Comisión Nacional de Energía, el señor José Venegas fue ahí al Senado a explicar que este tema de las facturas provisorias se ha hecho en toda la vida, siempre se hace, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca son superiores a un 4% del total de todas las emitidas, ¿ya? Siempre es alrededor de un 4%, pero en abril correspondió a un 17% de todas las emitidas, y en mayo... En abril facturas 1000. Claro, facturas 1000, y en mayo alrededor de un 50%. Entonces eso es lo que hace de que esta cosa esté tan mala, sí. ¿Entiendes? Complicado. Y tema. Que pueden haber 2 factores, porque puede ser también de que mira menos también, o sea que el promedio de los 6 meses puede resultar en beneficio o en perjuicio. Por lo general uno lo tiende a pensar que es perjuicio, pero también puede ser beneficio, claro, pero puede ser en ambas circunstancias. Claro, sí. Puede ser en ambas circunstancias. Pero el problema es que cuando es por perjuicio es todavía más grave, porque resulta que si, por ejemplo, no sé, te hacen una lectura que sobrepase ¿cómo se llama? El tema del horario punta que le llaman. Sí, son 2 cosas en realidad, pero una es el horario punta. Claro, una es el horario punta y el otro es como el límite de invierno. No me acuerdo cómo es el límite de invierno. Ahí, que son gracias 2 cosas. por recordar. Eso también quería explicarlo, pero te me adelantaste, pero dale. Claro, pero es que, por ejemplo, en el sentido de que se aplique, por ejemplo, un valor que sobrepase tu límite, tu cuenta se aumenta exponencialmente. Sobreconsumo. Lo que le llaman el sobreconsumo, se aumenta exponencialmente. Y lo gracioso de esto... Lo más gracioso de esto, lo contradictorio, o también podríamos decir, es que ninguno de estos problemas hubiese sucedido si no se hubiesen, ¿cómo se dice? Decretado cuarentenas totales, digamos así. Bueno, aparte de las cuarentenas totales, pero si no se hubiesen opuesto tanto a la implementación de los medidores inteligentes. Exactamente, sí, tienes razón. Sí, porque con medidores inteligentes esto no hubiese pasado. No sé si hay alguien más quiere hacer un comentario, don Disidente Inmaduro. O Don Asta. No, es que Disidente comente antes de que yo hable del tema de la hora punta y límite de invierno.
acerca de este tema. El tema este de las cuentas de la luz, yo siempre me daba cuenta de cuando uno va a pagar el ajuste sencillo y todas esas cosas. Yo ahora pago por internet las cuentas y efectivamente me subieron. Y al parecer nadie viene a ver acá el medidor, pues. Entonces es una práctica que tienen las compañías de repente de pegarle la bala pasada, o sea, subir un poquito el cobro, pues. Que es una mala práctica, ¿cierto? Pero como decía el Iracundo, ¿eso se podría haber solucionado con los medidores inteligentes? Como ustedes se manejan bien ese tema, yo soy un ignorante en eso, así que ustedes ahí tienen la palabra. Sí, se puede haber manejado con el tema de los medidores inteligentes porque el medidor le emite una señal a la empresa y ellos te dirían remotamente tu consumo. Eso es el asunto. Pero eso la gente lo detecta por otro tipo de problemas. Pero dale usted, Iracundo. Sí, por ejemplo, hay otro tema que yo siempre abogo por los arrendatarios, o sea, por los arrendadores, porque como yo vivo arrendando, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el siguiente problema. A mí no me llega el recibo de la luz porque por alguna razón el dueño de la casa pide que se le entregue a él. Entonces, como tampoco hay reparto de recibos, la gente no tiene como muy claro cuánto es la lectura. Ni la anterior ni la nueva, porque la gente a veces se viene a fijar de la lectura del medidor cuando le llega una cuenta más grande nomás, pero normalmente no la miran. Entonces ahí también se genera un problema. Y como les digo, el mayor de los problemas es el hecho de que te llegue una cuenta que supere el cobro de tu sobreconsumo. Eso. Que es el 430 kilowatts. Exactamente. Claro, ahí don Inmauro, ¿algún comentario? No, ya, entonces le damos. No. Quería preguntarte, bueno, tú que tienes más conocimiento de electricidad, bueno, no sé la verdad, pero con respecto a cuánto es más o menos 430 kilowatts. Yo te puedo explicar eso. ¿Cuánto? Ahí sí, Don Asta se maneja bien en ese tema. Mire, para que usted lo tenga en cuenta, un promedio tipo de una familia de 3 a 4 integrantes consume en promedio 180 kWh al mes. Ese lo usan siempre para todos los estudios. 3 a 4. De 3 a 4 integrantes, una familia tiene que consumir alrededor de 180 kWh al mes. Entonces, para que sea el límite de invierno ocupado en esta cantidad, son 430, estamos hablando. Entonces, es más del doble de una familia de 4 personas. Ahora, ¿esa sería una familia, digamos, que vive en el sur o en el norte? ¿Por qué pregunto esto? Porque el gasto, por ejemplo, en calefacción, todos tenemos claro que en el sur se gasta mucho más que en el norte, y la calefacción es un gastador, pero en potencia de electricidad, un consumidor, perdón. Claro, entonces, que lo que pasa es que ahí lo que pasa es que ahí entramos a hablar de otro tema, pero las fuentes de calefacción son diferentes. Ahí tenemos diferentes fuentes de calefacción, pues en algunos casos puede ser a gas, o petróleo, claro, o parafina, o qué sé yo, leña es la que se ocupa más. pellet, no sé, pues hay un sinfín de cosas. Y por otro lado, por ejemplo, los que ocupan sistemas de calefacción que son de estos tipos aire acondicionado, que le llaman bombas de calor o climatizadores, la eficiencia de esos equipos en los últimos años ha aumentado enormemente. Entonces el consumo, fuera de aumentar, si bien es cierto hay un consumo mayor en ese sentido, pero tampoco son descomunales como lo eran, no sé, pues hace unos 10 o 15 años atrás. Claro. Mire, con respecto al tema de las horas punta que hay que separarlo del límite de invierno, son dos cosas diferentes. El tema de la hora punta, el gobierno había suspendido el cobro de hora punta, pero solamente durante los meses de abril y mayo. Y ahora en junio va a volver el tema de la hora punta, ¿ya? Pero la hora punta no se lo cobran a todos los clientes regulados, po. Son algunos nomás, po. Hay algunos que tienen un cierto tipo de tarifa que, por ejemplo, a los BT1 que somos nosotros no nos cobran hora punta. No. ¿Entiendes? No. Eso va de BT2, no sé, pues BT3, AT y todo ello. Es como más para las empresas. Y eso se ve en la cuenta. Sí, básicamente los que pagan, no sé, pues hora punta, por decirlo mal y en corto, serían las industrias pequeñas y medianas o las grandes. Claro. Aunque la muy grande ya no entra en esa categoría porque son clientes libres en algunos casos. Es que ese otro tema tiene que ver con que una cosa son los clientes libres y otra cosa son los clientes regulados y tiene que ver con la potencia conectada. Pero ya ahí nos estamos yendo en un asunto muy técnico. El asunto hablemos de los BT1 que somos los residenciales nosotros, BT1. Los BT1 no te cobran horario punta, ¿ya? Pero sí el límite de invierno. Sí el límite. ¿Y el horario punto sería? El horario punta es una franja horaria que es entre las 6 y las 23 horas, durante los meses de abril a septiembre, es decir, de otoño e invierno.
Ahí es donde hay que tener cuidado. Claro. Especial Para las cuidado empresas con el sobre todo. gasto. Las empresas que tienen un mayor consumo en estas épocas. ¿Ya? Sobre todo empresas pequeñas, medianas y todo ello. Y el tema de la calefacción también y todo ello. Sí, pues yo tengo un amigo que tenía su pyme ahí y cuando llegaba a las 6 paraba todas las máquinas y las echaba a andar después de las 11. Claro, porque hubo un tema ahí que le bajaron creo que 1 hora, porque antes creo que hasta las 12 creo. Sí, Ahora antes era hasta las 12. Ahora hasta las 11. El tema del límite, o sea, del límite de inversión es la hora punta. La hora punta. Claro. Y lo que, por ejemplo, el senador Girardi ahí con su sagacidad de características quiere proponer una moción para suspender el límite de invierno en este estado de excepción constitucional. Y eso hace de que los que más gastan tengan la posibilidad de seguir gastando más porque no les van a aplicar el límite de invierno. Así es. Sí, pues. Eso siempre ellos juran que toman esas acciones por los más desposeídos y generalmente terminan beneficiando a los que más Sí, pero sí. Justamente yo quería hacer un acápite con respecto a eso, porque por ejemplo, tú comentabas cuánto gasta, por ejemplo, una familia, ¿cierto? Sí. O cuánto equivalen esos kilowatts que estamos hablando. Claro, 180 kilowatts al mes. Claro, y también eso depende, por ejemplo, de la cantidad de electrodomésticos o de la manera como tú lo ocupes. Sí, también. Porque, por ejemplo, si tú, no sé, calientas agua en hervidor eléctrico y hierves 1 litro de agua 3 o 4 veces al día, ya ahí tienes un consumo considerable que se suma a la boleta del mes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una lavadora, si pasas lavando todo el santo día o lavas todos los días, por ejemplo, porque en estas circunstancias que estamos ahora, por decir, hay mucha gente que está lavando ropa en su casa como parte de un emprendimiento, o que están, no sé, preparando alimentos, están cocinando, entonces están usando más maquinaria, más las jugueras, más los hornos, no sé, todo eso. Entonces todo eso también incurre en que el gasto, claro, aumente. Creo que contigo un día hicimos un cálculo que tú me preguntabas sobre una cocina X y yo te dije cuál era más eficiente con una a la otra, ¿cierto? Entonces esa misma consulta la mayoría de la gente no la hace, sino que simplemente ven una cocina eléctrica y dicen, la compro. Y no se fijan en el consumo real que esa máquina, porque al final de cuentas es una máquina, el consumo que esa máquina representa. O sea, por dar un caso anecdótico adicional al tema, claro. Digamos. No, y hay 2 puntos más que hay que tener en cuenta. Uno, que el precio de la energía está estabilizado, ¿ya? Y ojalá que siga bajando el dólar, porque de ese modo va a durar más. Va a durar más el precio estabilizado. El precio estabilizado, ¿ya? Estamos hablando del kilowatt hora, para que se entienda bien. El kilowatt hora al mes, ¿ya? Que está hecho con unos cálculos que también lo hablamos en tu canal, Iracundo. El tema de que próximamente también lo tendremos aquí en este canal de Proyecto Chile, eso análisis. Claro, y el segundo punto tiene que ver con este proyecto de ley de los servicios básicos que quieren que no se pueda cortar por mora del pago, ¿ya? Que eso se tiene que ver en la Cámara del Senado y la de Diputados, porque están en comisión mixta. Eso el día lunes tienen que resolver los puntos que tienen ahí de diferencias entre ambos, ¿ya? Y eso lo vamos a hablar en su mérito cuando sea aprobada esa ley. Vamos a ver si Piñera la veta. Es que este proyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad porque están metiendo también en la cadena de pago entre la distribuidora y la generadora. Entonces eso ya da para un tema más largo. Por eso que no lo hablamos aquí hoy. Claro, está en eso, en un proyecto de ley que está. Pero hablamos de eso, lo hablamos. El primer tema del primer programa. Pero tenemos que hablarlo de nuevo en otra oportunidad. Para más información pueden volver a los capítulos anteriores a los episodios anteriores de este programa y van a encontrar información respecto y también vean mi canal Comisionando Asuntos si es que le interesa también ese tema de la prórroga del pago del servicio básico, que ahí tengo todo al respecto. Eso. Ya pues, no sé si don Disidente quiere agregar algo al respecto. No, yo soy ignorante en este tema, así que estoy aprendiendo con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Nosotros también aprendemos mucho con usted. Claro. Así que es recíproco.